El Señor los bendiga, hermanos, una vez más en esta tarde, esta noche. Agradecemos al Señor por una oportunidad más que Él nos da para poder estar nuevamente con ustedes a través de estos medios y poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Agradecemos de sus oraciones y seguimos rogando, hermanos, que sigan orando, especialmente orando unos por otros. La iglesia necesitamos de mucho de la oración del pueblo de Dios, así que no dejemos de orar. También les ruego que sigan orando, hermanos, por nuestros misioneros, los obreros que están en el campo predicando la palabra de Dios, que se mantienen ahí fieles al Señor, que Dios los guarde, los cuide, y también que Dios los siga usando y que Dios siga proveyendo para ellos también lo necesario para que continúen adelante, hermanos. Oren por mi salud, también siempre estoy rogando por sus oraciones y agradezco de sus oraciones por mi persona, ya que lo necesito todos los días, hermanos. Agradezco de sus oraciones y les pido que lo sigan haciendo. En esta noche, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias al capítulo número 5 del libro de los Hechos, y vamos a estar leyendo el versículo 29 hasta el 32. Estos serán los textos que estaremos empleando para nuestro mensaje de esta noche. Ruego al Señor siempre, hermanos, que Dios nos use, que lo que traigamos para compartir cada ocasión sea una bendición para todos nosotros, ya que necesitamos la bendición de su palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos también, donde necesitamos el cuidado y el bienestar de nuestro Dios, la protección de nuestro Dios en todo momento. Agradecemos al Señor, hermanos, por todo lo que Él permite en la vida de cada uno de nosotros. Estamos también pidiendo al Señor, hermanos, que Él nos ayude a continuar adelante, a ser fieles en medio de estos tiempos un poco difíciles. Cada vez más veo a los pastores de las iglesias haciendo todo lo posible por mantener al pueblo de Dios con la enseñanza, con la predicación. Doy gracias a Dios, hermanos, por todos aquellos que se han dedicado en este tiempo. Yo creo que toda esta pandemia vino a mostrarnos, a revelar algunas cosas que eran de suma importancia, y está a través de toda esta situación el corazón de los siervos de Dios se esclarece y se puede notar qué es la razón del por qué estamos sirviéndole al Señor, hermanos. Así que a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Capítulo número 5, versículo 27, hermanos. Si ya lo encontraron, vamos a estar leyendo hasta el verso 32. Y si gustan leer juntamente conmigo en sus Biblias, pueden leerlo ya sea en altavoz o siguiéndome con su vista, como usted lo prefiera. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera: y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó diciendo: ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gracias a Dios, hermanos, por la historia que registran las páginas de la Biblia del inicio de la iglesia. Hombres fieles que fueron suficientemente capaces, hermanos, para llevar a cabo una majestuosa obra de evangelizar al mundo. Gracias a Dios, hermanos, por ello. Y todo se debió a una sola palabra: porque fueron obedientes al mandato que el Señor les dejó antes de partir, antes de regresar al trono. Hermanos, el Señor dejó un mandato para que nosotros
cumpliéramos de llevar el Evangelio hasta los últimos lugares remotos de nuestro mundo. Así que gracias a Dios, hermanos, por la fidelidad de aquellos hombres y la fidelidad de los hombres y mujeres de este tiempo también. Así que gracias a Dios por ello. Vamos a hacer una oración. Pedimos a nuestro Dios que nos ayude a entender el mensaje y sobre todo que también nos dé esa gracia, ese poder para ponerlo por obra. Oremos, por favor. Padre Dios, damos gracias nuevamente por esta oportunidad de poder estar en tu presencia. Doy gracias en lo personal, Señor, por permitirme continuar predicando tu palabra, por darme la fuerza, Señor, tanto física como espiritualmente. Te doy gracias también, Señor, por este privilegio de poder estar tras este púlpito a compartir tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Ruego que hables el corazón de todos los que estamos escuchando el mensaje. Que, Señor, cada palabra pueda ser de aliento, de estímulo y también, Señor, de un reto más a seguir adelante siendo fieles, Señor, a lo que tú nos has dicho en tu palabra. Pongo todo en tus manos, sigue con cada uno de nosotros, habla en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad más de poder ir a la Escritura. Y como ustedes habrán dado cuenta, hermanos, procuramos usar la Biblia, usar todos los textos más posibles de la palabra de Dios para enterarnos de primera mano de la palabra de Dios, de lo que el Señor quiere para nosotros o lo que Él espera de nosotros. No queremos traer filosofías humanas, no queremos traer ideas personales, sino traer las ideas de Dios según su santa palabra. En esta noche, hermanos, vamos a tratar el tema la obediencia a Dios. Sé que en muchas ocasiones en nuestros mensajes, en nuestras predicaciones hemos tocado este tema, hemos hablado en diferentes maneras, muchas formas, hemos hablado sobre la importancia de la obediencia a Dios. Y en esta noche, hermanos, vamos a volver a tocar ese tema. Vamos a hablar sobre la importancia de obedecer a Dios. Uno de los problemas que yo encuentro que la mayoría de los cristianos estamos experimentando, hermanos, es que nos topamos muchas veces con obstáculos en nuestra vida. Muchas veces tenemos algunas inconveniencias, cosas que nos detienen por hacer lo que deberíamos estar haciendo. Y muchas de esas cosas son a causa de nuestra desobediencia. Si nosotros obedeciéramos, hermanos, al pie de la letra, como Dios nos ha dicho, las cosas salieran de otra manera. Yo no sé si usted sabrá, pero el pueblo de Israel, hermanos, salió de Egipto y Dios quería que fueran a la tierra prometida. El trayecto que tenían que caminar, hermanos, para llegar a la tierra prometida a donde Dios los quería llevar, era un trayecto aproximado de unos 11 días. En unos 11 días ellos debieron haber llegado a la tierra prometida para conquistarla. Pero en lugar de eso, hermanos, se tardaron 40 largos años. Muchos años. Una grande diferencia. ¿Y solo por qué? Porque no obedecieron. No fueron por el camino indicado, se fueron por el camino equivocado. Hicieron lo contrario, hermanos. Así que esto es bien importante, que nosotros debemos de entender que la obediencia del pueblo de Dios es de suma importancia para que todas las cosas puedan salir bien. En la historia que acabamos de leer, hermanos, podemos ver cómo el sumo sacerdote anteriormente habían hablado con los apóstoles y ya les habían advertido. Los habían advertido amenazándoles, hermanos, que no siguieran predicando en el nombre de Jesucristo, que no predicaran más en esa doctrina. Y sin embargo ellos siguieron predicando, no les importó. Ellos desobedecieron al sumo sacerdote, por lo que los volvieron a atrapar, los volvieron a llevar al concilio para una vez más recriminarles lo que ellos habían o los que continuaban haciendo. Aquí, hermanos, encontramos algo importante. ¿Qué fue exactamente lo que hizo que Pedro y los apóstoles, el resto de los apóstoles y los demás hermanos, hicieran, hermanos, caso omiso a las advertencias del sumo sacerdote, que era la autoridad del pueblo?
¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué razón lo hicieron? Porque ellos tenían bien claro, hermanos, que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El versículo 29 dice, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se armaron de valor. Se armaron, hermanos, del coraje, por así decirlo, de todo su ser, hermanos, para poder ellos continuar adelante y hacer lo que Dios les había mandado hacer. Había que publicar, había que predicar, había que llevar el evangelio, que todo el mundo lo conociera, aun cuando había, hermanos, una lucha contraria. Ellos continuaron haciéndolo por una simple y sencilla razón, como hemos leído aquí, porque era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Si esto nosotros pusiéramos en nuestros corazones, si pusiéramos este mismo concepto, esta misma convicción de los apóstoles, nosotros estuviéramos haciendo mucho más por el Señor. Porque Dios, hermanos, todavía, hermanos, quiere que almas sigan siendo salvas. Él todavía quiere que el evangelio se siga llevando hasta lo último de la tierra. Pero es necesario que haya hermanos, hermanas, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, aún niños y ancianos, hermanos. Todos necesitamos armarnos de valor. Hay que armarnos de valor solo para hacer una simple cosa: obedecer. Es tan sencillo como eso, hermanos. Obedecer. Si nosotros obedecemos, las cosas van a cambiar. ¿Qué fue, hermanos, lo que motivó a los apóstoles, a los discípulos de aquel tiempo, hermanos, a armarse de ese valor para poder ellos obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en sus vidas? Yo creo que pasaron de perdido 3 cosas que quiero compartir con ustedes en esta noche. 3 cosas que mostraron en su vida acerca del por qué ellos determinaron: vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. La primera de ellas, hermanos, es porque ellos conocían la soberanía de Dios. Ellos sabían quién es el que manda. Ellos sabían quién es la máxima autoridad. Y si Dios es la máxima autoridad, entonces hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero que veamos por lo menos 2 versículos, hermanos, para considerar en este tiempo. Vaya al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento busque el libro de Job. Job, capítulo número 31. Job, Job, capítulo número 31 y el versículo 28. Mire lo que dijo aquí Job, hermanos. El versículo 28, Job 31, 28. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Y esto también fuera maldad juzgada, Dios juzgaría lo malo de no obedecer, hermanos, porque habría negado al Dios soberano. La palabra soberano quiere decir que Dios es la máxima autoridad. Él, hermanos, nadie le dice lo que tiene que hacer. Es decir, Dios, hermanos, es la autoridad para todos nosotros. Entonces los discípulos comprendieron, como Job, entendieron, hermanos, que Dios es soberano. Él decide, Él es el que dicta, Él es el que manda. Y a la hora que Él lo disponga, así será. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo le hizo una promesa a sus discípulos antes de irse? Antes de irse, Él les dio mandatos, les dio instrucciones, pero les hizo una promesa. Él dijo que Él iba a regresar. Me voy, pero voy a regresar por vosotros. ¿Y cuándo regresará? Algunas personas, hermanos, han titubeado, algunas personas hasta se han retractado de su fe, lo han abandonado porque dicen, no, Dios prometió, pero no ha cumplido. ¿Cuándo vendrá? Él dijo que vendría, pero ¿por qué no nos dijo cuándo iba a venir? Así nosotros estaríamos seguros y también estaríamos listos para recibirle. ¿Sabe usted por qué no nos dijo? Porque Dios, hermanos, en su soberanía, solamente Él tiene el tiempo, el día, la hora y el minuto y el segundo cuando Él vendrá. El Señor Jesucristo dijo que ni aún los ángeles sabían cuándo iba a suceder. Nadie se atreve a preguntarle, Señor, ¿por qué no nos dices
Dinos de una vez, queremos saberlo, porque Dios es soberano. Entonces, mientras que Él venga, hermanos, el pueblo de Dios, mire, desde aquellos días ya del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, en este caso del apóstol Pedro, los apóstoles Juan y los demás hermanos, ya ellos esperaban la venida del Señor. Y por eso que se habían lanzado a las calles predicando antes que volviera el Señor Jesucristo. Ya pasaron aproximadamente 2000 años y Él no ha regresado. Pero todavía seguimos confiando en nuestro Dios, porque Él es soberano y Él vendrá cuando Él quiera venir. Cuando Él determine que es el tiempo, a ese mismo momento el Señor regresará. Así que es de suma importancia que nosotros comprendamos eso. El capítulo número 4 del libro de los Hechos, regresemos al Nuevo Testamento, hermanos. Capítulo 4, el versículo número 24. Hechos 4, verso 24. Mira lo que dice ahí también la palabra de Dios. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Ellos clamaron, expresaron, hermanos, el pueblo de Dios, los discípulos, ellos clamaron unánimes y alzaron su voz a Dios en oración y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están reconociendo la soberanía de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, esto debe ser una manera más que suficiente del por qué nosotros debemos de obedecer. Hay que armarnos de valor, hermanos. Hemos tenido en los últimos tiempos diferentes instrucciones, que los templos estén cerrados, etcétera, diferentes cosas que se nos han dicho, y nosotros hemos obedecido las reglas, las normas que se nos han impuesto en los últimos tiempos. Pero cuando nosotros veamos que están intentando de detener la obra de Dios, que simplemente porque lo quieren hacer para que la iglesia no continúe, nosotros tenemos que armarnos de valor. Como dijo el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. A Él no se le dice qué hacer y qué no hacer. A Él simplemente se le debe de obedecer, hermanos, al pie de la letra, hermanos. Dios había llevado a cabo su plan divino cuando envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que viniera y naciera en un pesebre. No fue un descuido de no encontrar un cuarto de hotel donde nacer el Señor. Dios lo tenía planificado, hermanos, porque así le plació a Dios. Que naciera, hermanos, en un hogar, hermanos, donde había pobreza, donde no había muchas riquezas. Que creciera, hermanos, y ejerciera un ministerio aquí en la tierra hasta el día de su muerte. Que muriera en la cruz, y de una muerte, hermanos, atroz, que sin duda alguna, hermanos, era la peor muerte que se le podía dar a un sentenciado. Sin embargo, era el plan de Dios para su Hijo. Además de eso, la Biblia dice que Él resucitó, porque Dios lo tenía planeado. Él tenía en sus planes, había elaborado el plan completo, que Él muriera, que resucitara y que nos diera vida eterna, hermanos, por medio de su muerte y su resurrección. Así que todo lo hizo Dios por su soberanía. Así que gracias a Dios por estos hombres que la Biblia nos muestra de la importancia de obedecer a Dios. Creer en la soberanía de Dios nos ayuda, hermanos, a afianzar nuestra fe, nos ayuda a tener mejores convicciones y avanzar, como se dice, a pie firme hacia adelante, buscando hacer la voluntad de nuestro Dios en obediencia a nuestro Dios, hermanos. Hay una segunda razón por qué estos hombres, hermanos, tuvieron el valor, la valentía, hermanos, de enfrentarse a los que se oponían al avance del Evangelio, hermanos. Y una segunda razón, no solamente era por la soberanía de Dios, pero también era por el agradecimiento de sus corazones. Un corazón agradecido, hermanos, un corazón agradecido ante Dios es capaz de hacer tanto y más de lo que Dios nos pide en su palabra, solamente por gratitud. Creo que es importante el ser agradecidos. El apóstol Pablo le enseñó, hermanos, este principio básico a los hermanos de Colosas. Por ejemplo, en Colosenses, vaya ahí por favor, capítulo 3.
Mire usted lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Capítulo 3 y versículo número 15. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas: y la paz de Dios gobierne a vuestros corazones, en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo. Y concluye el texto diciendo: y sobre todo sed agradecidos. Agradézcanle a Dios, sírvanlo por gratitud, no por obligación. Hermanos, el servir a Dios y el obedecerlo no es porque estamos obligados a hacerlo. Lo hacemos, hermanos, sencillamente, primeramente porque Dios es soberano. Segundo, porque tenemos un corazón agradecido. Por eso le servimos, por eso le obedecemos. Hay que obedecer a Dios. La obediencia ante nuestro Dios es de suma importancia. Por eso que tenemos que encontrar las razones por qué obedecerla. Y aquí tenemos una más. Si está usted agradecido de usted haber sido salvo por la gracia de Dios, usted como yo no merecíamos la vida eterna, no merecíamos la salvación de nuestras almas. Sin embargo, Él lo hizo todo por nosotros. Un día envió a alguien a la puerta de nuestra casa, alguien que vino con el evangelio, con una Biblia en la mano. Era el plan de Dios. No lo merecíamos, hermanos, que alguien tomara el tiempo y nos explicara paso a paso cómo ser salvos. Eso era, hermanos, era mostrar la gracia de Dios para con nosotros, como dijo Pablo a los Efesios: porque por gracia sois salvos. Todo fue de gracia, no lo merecíamos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues no es por obras, para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo. Qué importante es eso, hermanos. Cuando hay un corazón agradecido, hermanos, no tiene ningún reparo, ningún problema para obedecer a Dios. Lo hacemos porque somos agradecidos. Número uno, porque fuimos salvos por gracia. Número dos, hermanos, porque Él ha cambiado nuestras vidas. No solamente nos salvó de no ir al infierno, de la condenación de las llamas del infierno, sino que también transformó nuestras vidas. Somos seres diferentes. Nuestra vida ha cambiado, ha sido transformada. Dios nos ha dado tantas bendiciones, hermanos, una tras otra. Después de conocer a Cristo y darnos la bendición más grande de la salvación, Él nos ha dado la bendición de una vida distinta, una vida diferente. También Dios nos ha dado una familia. Dios nos ha dado un hogar, nos ha dado, hermanos, unos hermanos en Cristo. Nos ha dado una iglesia donde congregarnos. Nos ha dado, hermanos, un pastor que nos comparta la palabra de Dios. ¿Cómo no ser agradecidos con nuestro Dios? Él nos ha dado todo. Todo lo que tenemos procede de Él. Viene de Dios. Hubo alguien que en una ocasión me decía: todo lo que tengo a mí me ha costado. Si tengo lo que tengo es porque yo he trabajado, me he esforzado duramente para tener todo lo que yo tengo. Y es verdad. Pero si Dios no te hubiera dado la fuerza para hacerlo, no lo hubieras hecho. Si no te hubiera dado la inteligencia para realizar lo que haces, no lo hubieras logrado. Todo viene de Dios. Hay que ser agradecidos. Por gratitud nosotros obedecemos a nuestro Dios. Estamos en la iglesia por gratitud. Agradecemos a Dios que durante la semana Él nos dio salud, nos dio fuerza, nos dio trabajo. Tuvimos, hermanos, en qué ocuparnos y ahora tenemos un día para ir a la iglesia. Vamos a la casa de Dios en obediencia a nuestro Dios. Pero hay algo más, hermanos, que nosotros debemos también tomar en cuenta si vamos nosotros a ser obedientes a nuestro Dios. Creo que los apóstoles, hermanos, entendieron que Dios era soberano, por eso había que obedecerlo. Ellos entendieron, hermanos, que en sus corazones había gratitud. Y déjenme decirle algo, hermanos. El gran apóstol Pedro, cuando digo el gran apóstol Pedro, es porque reconozco, hermanos, la gran labor que hizo ese hombre. Igual que los demás, hicieron grandes cosas para Dios, gracias al Señor. Pero Pedro, hermanos, si usted recordará, el apóstol Pedro, hermanos, tuvo sus, como se dice, hermanos, sus altibajas. Hubo momentos en los cuales falló. La Biblia dice que Pedro negó al Señor Jesucristo no una vez, sino hasta 3 veces lo negó. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro, que había estado por 3 años con el Señor, que lo había escuchado de primera mano. Los consejos que el Señor les daba, Él los había atesorado.
Sin embargo, le falló al Señor. Pero ahora vemos a Pedro aquí, hermanos, en el libro de los Hechos, con una actitud completamente distinta. Él ahora dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué fue lo que Pedro pasó en la vida del apóstol Pedro? Es que Pedro entendió que todo lo que él tenía era por gracia. El Señor lo había restaurado, el Señor le había dado una segunda oportunidad. Así que ahora, en gratitud a nuestro Dios por la bendición de poder servirle, Pedro está obedeciendo a nuestro Dios. Así que esa es una segunda razón. Pero hay una tercera, hermanos. Hay una tercera razón que quisiera compartir esta noche. Porque estos hermanos, estos hombres, estos discípulos, estos apóstoles, hermanos, se armaron de tanto valor para poder ellos continuar haciendo, hermanos, obedeciendo al Señor en medio de las circunstancias. Y la tercera razón, hermanos, es porque Dios está al mando de nuestra propia vida. Dios tomó el control, Él tomó las riendas de nuestra vida, y como Él es el que nos maneja, Él es el que nos dirige, así que nosotros vamos en el camino de la obediencia, vamos obedeciendo. Y déjenme decirle algo, hermanos, nos va mejor si entramos por ese camino. Algunas veces yo lo ilustro con la vida de nuestros hijos. Como padres, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Algunas veces ellos no lo entienden y no alcanzan a entender el por qué papá no le permite ir juntarse con ciertas personas. ¿Por qué mamá no le da permiso para hacer esto o lo otro? A veces no lo entienden. Pero, hermanos, qué importante es que los padres saben lo que le conviene a sus hijos. Es importante todo eso. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, cuando venimos a Él en oración, debemos de venir, hermanos, pidiendo a Dios dirección sobre lo que vamos a hacer. Nunca debemos tomar decisiones sin consultar con nuestro Dios, hermanos. Porque el que tiene las riendas de nuestra vida en las manos ahora es nuestro Dios. Aquí hay un pequeño problema. Y pudiéramos decirlo un pequeño gran problema, porque muchas personas, muchos miembros de las iglesias, muchos hermanos están viviendo su vida como ellos quieren. Están haciendo lo que ellos les parece mejor. Hermanos, esto no es lo que Dios espera de uno de sus hijos. Dios espera que sus hijos hagan exactamente lo que Él nos ha mandado hacer. Así que es importante que nosotros entendamos quién tiene el control de mi vida. Dejemos que Dios, hermanos, tome el control de nuestras vidas y comencemos a obedecerle, hermanos. Me hace pensar del jinete que está sobre el caballo. Está montado sobre el caballo y en sus manos tiene las riendas. Las riendas son, hermanos, el timón para dirigir a ese caballo. El caballo va a la derecha si el jinete lo hace dar vuelta a la derecha, dará vuelta a la izquierda. Inclusive dará pasos hacia atrás si el jinete, usando la rienda, lo hace que camine hacia atrás. En fin, todo depende, hermanos, lo que haga el caballo, todo depende de lo que haga el que está sobre él. Hermanos, en la vida cristiana nosotros debemos depositar las riendas de nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Ténganlo por seguro que Él nos guiará por el camino correcto. Él nos guiará, hermanos, por las sendas donde nosotros podamos ser bendecidos. Él nos llevará, hermano, estará en las áreas más difíciles de nuestra vida, porque Él, hermano, sabe exactamente las cosas que nosotros necesitamos, el cuidado que necesitamos de nuestro Dios. Él lo sabe todo. Así que es de suma importancia dejarle las riendas de nuestra vida en las manos de Dios. En el capítulo número 28, vamos al Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 28, vaya ahí por favor. Vamos a estar terminando con unos versículos aquí. Versículo 18, hermanos. Capítulo 28 del libro de San Mateo. En este capítulo, hermanos, vamos a encontrar algunos detalles que muestran quién es el que tiene el control, quién es el que tiene las riendas, quién es el que tiene el timón en sus manos. El versículo 18 dice: y llegando Jesús,
les habló diciendo, quiero que noten estas palabras, toda potestad, toda autoridad. Noten estas dos palabras. Primero, toda. No hay ni un margen, hermanos, donde Dios no pueda mandar, donde Él no pueda controlar, donde Él no pueda dirigir. Él está controlando en todo. Controla mi vida, está controlando, hermanos, mis pensamientos, mi mente, todo mi ser. Él es el que controla. Y yo debo permitir que lo haga, hermanos. Porque si hay alguien que sabe lo que me conviene, ese es Dios. Por eso que debemos poner nuestras vidas, las riendas de nuestras vidas en las manos de Dios. Él debe controlar, hermanos, con toda autoridad. Él debe controlar también mi matrimonio. En el matrimonio es importante que los que están casados vean lo que dice Dios al respecto. La Biblia dice, hermanos, claramente cómo debemos de comportarnos. ¿Qué es lo que se espera que haga el hombre con su mujer? La Biblia dice que el hombre debe de amarla. Debe demostrar tanto amor por ella. Si hay una cosa que la mujer necesita, es el amor de su esposo. Pero luego también dice que ella debe respetarlo a él. Si hay algo que el hombre necesita de su esposa, es el respeto. Que lo respete, que le dé su lugar. Que reconozca el lugar que el marido tiene. Y luego, hermanos, Él quiere estar en control también. Él quiere mandar también, no solamente, hermanos, en mi vida, en mi matrimonio, pero también en mi familia. La Biblia dice cómo yo debo criar a mis hijos. La Biblia dice también, hermano, qué cosas debo de evitar de ellos. Todas las cosas importantes en la vida de los seres humanos tienen que ver, hermanos, desde su niñez. Nacemos y crecemos, pero nadie nació enseñado. Todos tenemos que aprender y los padres somos los responsables de instruir a nuestros hijos. Pero si nosotros no sabemos, ¿cómo vamos a ayudarlo, hermanos? Para eso es que como padre, tengo que poner mi vida en las manos de Dios, para poder tomar el consejo de Dios y ayudar a cada uno de mis hijos. Dice el versículo, hermanos, y llegando Jesús les habló diciendo, toda autoridad. Toda autoridad. No hay, hermanos, ninguna reserva de autoridad que se haya quedado en otra parte. Él tiene toda la autoridad. Dice el Señor, toda autoridad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, el versículo 19 dice así, id. Como Él tiene autoridad, Él nos está dando una orden, nos está mandando. Es algo interesante, hermanos, cuando hablamos de que Dios está al mando de nuestras vidas, es decir, que nosotros estamos para hacer lo que Él quiera. Pero es interesante cuántas veces lo comprobamos nosotros, los que somos adultos, los que tenemos hijos. Nosotros podemos comprobar e inclusive el comportamiento nuestro con nuestro Dios. Y lo vemos en la vida de nuestros hijos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros como padres le pedimos o le damos una orden a nuestros hijos y queremos que lo haga inmediatamente. Queremos que lo haga antes de que le digamos. A veces somos así con nuestros hijos. Pero luego resulta ser que Dios nos da instrucciones a nosotros, los padres, y nos esperamos a hacerlo cuando queramos. Así como usted cuando le dio la orden a su hijo o a su hija, y él o ella lo hizo cuando quiso. Sí lo hizo, pero no cuando usted le dijo, sino cuando él o ella lo quiso hacer. Así somos nosotros, igualito con nuestro Dios. Él nos da una orden. ¿Cuál es la orden? Vayan, quiero que vayan. Por tanto, id. ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? ¿Esperando? Estamos esperando cuando se nos dé la gana para ir. No lo estamos haciendo hoy. Eso quiere decir que realmente Dios no está controlando mi vida. Él no tiene el control de lo que está sucediendo conmigo, hermanos. Necesitamos darle ese control a nuestro Dios. Por tanto, id. ¿Y qué dijo que debíamos de hacer cuando fuéramos? Doctrinad a todos los gentiles. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la Escritura.
Este texto, hermanos, nos habla de la importancia de darle a Dios, hermanos, las riendas de nuestra vida, porque Dios debe estar al mando de nuestras vidas. Él es el que manda. Lamentablemente veo tantos hermanos, tantas hermanas haciendo planes, decidiendo cosas sin consultar con Dios. Si consultáramos con Dios nos fuera mejor. Hay que aprender a decir si Dios quiere, si Dios permite, si es la voluntad de Dios. No estemos haciendo planes, hermanos. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, aquí y allá. Hay quienes se rigen por su propia agenda y tienen una agenda que es inquebrantable. No se salen de la agenda. Déjeme decirle algo, mi hermano, si usted tiene una agenda, es tiempo de romperla, es tiempo de quemarla. Y ponga su agenda en las manos de Dios. Pregúntele a Dios, ahora qué tengo que hacer. Pregúntele a Dios. No se crea autosuficiente. Usted necesita la guianza de Dios. Usted no será tan obediente a Dios hasta que aprenda a poner las riendas de su vida en las manos de Dios. Aprenda a poder decir, Señor, soy tu siervo. Yo simplemente soy tu siervo. Nada más dime qué quieres que yo haga y yo lo haré. Me gustaron las palabras de aquel hombre perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, cuando tuvo su encuentro personal con el Señor. Aquellas palabras que él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allá por el capítulo 9 del libro de los Hechos, si usted lo recordará, qué importante es, hermanos, rendir nuestra vida. Y si hubo un hombre en la historia, que la historia registra, inclusive, hermanos, la historia secular, si hubo un hombre que logró grandes cosas, que revolucionó el evangelio y que lo llevó, hermanos, a gran parte del continente, hermanos, del mundo conocido de ellos, hermanos, ese fue Pablo. Porque desde el primer día de su conversión, el primer día que tuvo su primer encuentro con Dios, ese mismo día le puso su vida en las manos a Dios, dispuesto a hacer lo que Dios dijera. Así que en esta noche, hermanos, ¿qué tan importante es para nosotros la obediencia? ¿Qué tan importante es obedecer? Vivimos en un tiempo, hermanos, donde la obediencia parece ser que ya desapareció de nuestro vocablo, de nuestro lenguaje. Estamos viviendo en los tiempos donde hay tanta rebeldía. Ya no se obedece, hermanos. Vemos en los hogares, las familias, con tanta falta de respeto. Ya no hay respeto. Los niños no obedecen a los padres. No obedecen a sus maestros. No obedecen a sus patrones cuando crecen en sus trabajos. No obedecen las leyes de tránsito. Las leyes del tráfico no las obedecen. ¿Por qué razón? Porque no saben lo que se llama obedecer. Y si hay algo, hermanos, que nosotros debemos de hacer es buscar ser semejantes al Señor Jesucristo. Pablo dijo una cosa muy sensata que sería bueno recordar. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y me pregunto, ¿qué sería lo que el apóstol Pablo imitaba de Cristo? ¿Qué sería? ¿Y qué sería lo que Pablo nos estaba a nosotros invitando a imitar de él? Yo creo que la invitación era a imitar la obediencia del Señor Jesucristo. Porque si hay una palabra que caracteriza claramente la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, es precisamente la obediencia. Obedecer nos trae bendición. La obediencia, hermanos, a Dios nos hace a nosotros, hermanos, ser personas que están abiertas a las bendiciones de Dios. Como cristianos, como hijos de Dios que somos, luchemos por ser hombres y mujeres obedientes a nuestro Dios. Busquemos su palabra, busquemos la Biblia, leamos y entendamos lo que la Biblia nos dice. Démonos cuenta de los mandatos que hay en la Biblia. Porque tenemos que comprender que la Biblia, hermanos, no todos son ordenanzas. Algunas de las partes de la Biblia son historia. Algunas son profecías. Pero es importante conocer los reglamentos, las leyes de Dios, los mandatos de Dios. Hay que conocerlos. Y no solamente para darnos por enterados, sino para obedecerlos. Hay que estar buscando más y más en la Escritura qué otra cosa pide Dios de mí.
¿Por qué quiero saber? Porque lo quiero obedecer. Hay que obedecer al pie de la letra lo que el Señor nos dice en su santa palabra. Busquemos a Dios de todo corazón. En esta noche, hermanos y hermanas, busquemos a Dios, que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres obedientes, que cada enseñanza de la palabra de Dios que Dios nos está hablando para que hagamos algunas cosas importantes en nuestra vida, que seamos obedientes a ellos. Y en esta noche, usted que anda lejos de Dios, usted que se ha apartado de Dios, que está caminando lejos de Dios, no camine un paso más, deténgase. Obedezca a Dios. No le puede ir bien lejos de Dios. Usted necesita volver a Dios, rendir sus vidas y venir a Él y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dispuesto con su corazón a servir y obedecer a nuestro Dios. No camine un paso más lejos de Dios. Hoy es el día que usted debe acercarse a Dios. Hágalo con todo el corazón. ¿Cuántas personas están caminando lejos de Dios? Esperan que Dios los bendiga, pero no va a haber bendición a menos que regresen a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerramos nuestros ojos para concluir con una oración en esta noche. Padre Dios, damos gracias por la bendición de tu palabra. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, porque siempre trae el fruto para lo que ha sido enviada. Ruego, Señor, que al oír este mensaje podamos nosotros venir con un corazón humilde ante tu presencia, reconociendo la importancia de la obediencia, porque esto traerá bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares, nuestras familias, nuestras iglesias, Señor. Padre Santo, que hoy en esta noche, todos los que hemos escuchado el mensaje, podamos acercarnos de esta manera, buscando, Señor, ¿qué más pide Dios de mí para obedecerlo? Señor, gracias por el ejemplo, la historia que nos narra la Escritura acerca de aquellos hombres que tuvieron la fe suficiente, el valor suficiente para encarar las controversias, Señor, solamente por una sola convicción que habían mantenido en su vida: ser obedientes, porque era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor, que esta noche, si alguna persona que anda alejado de ti y que por alguna razón, Señor, que quizás estas personas tengan, Señor, que lo que hemos escuchado esta noche los traiga a tus pies, que vengan a tus pies, Señor, que vengan con todo su corazón dispuestos para decirte: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Padre Santo, da que en esta noche cada hermano, cada hermana que ha escuchado, los niños y jóvenes, todas las personas que han escuchado el mensaje, Señor, podamos de alguna manera acercarnos a ti con el único propósito de poner nuestras vidas en tus manos, las riendas de nuestras vidas en tus manos, para que tú la dirijas, Señor. Porque sabemos, Padre, que si tú lo haces, nos irá mejor. Pero, Padre, lo hacemos simple y sencillamente en un acto de obediencia, de obedecer tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Bendícenos a todos. Danos en esta noche un buen sueño para poder descansar. Y ruego también por quienes a la distancia, Señor, en otras partes escuchan este mensaje, para que bendiga sus vidas también de una manera amplia, Señor, y de una manera, Señor, maravillosa, para que ellos también puedan tener ese acercamiento a ti y poder, Señor, ser obedientes a tu palabra. Pues todo lo pedimos dándote las gracias en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén, Señor, y amén.